Cuando ella lo ayudó, para todos era un mendigo de la calle y resultó ser un hombre millonario. En una noche devastadora en las afueras de Bilbao, una recolectora de materiales reciclables encuentra a un hombre elegantemente vestido, inconsciente entre la basura. Lo que descubre al llevarlo a su humilde refugio cambiará sus vidas para siempre. El estruendo de los truenos rompía el silencio de la madrugada bilbaína como martillazos contra el cielo oscuro. No era una tormenta cualquiera, era de esas que parecían querer lavar todos los pecados de la ciudad de una sola vez. Esperanza Ruiz ajustó su chubasquero raído y siguió empujando su carretilla por las calles desiertas del barrio industrial, donde los contenedores rebosaban de tesoros que otros consideraban basura. A sus 28 años, había aprendido que la supervivencia dependía de aprovechar cada oportunidad, cada momento de silencio, antes de que la ciudad despertara. Sus manos, endurecidas por años de trabajo físico, conocían al tacto del metal valioso, del cartón aprovechable, del plástico que todavía tenía vida útil. Era una experta en encontrar valor donde otros solo veían desecho. El viento helado azotaba su rostro mientras doblaba por el callejón que separaba la zona industrial del río Nervión. Sus ojos entrenados para detectar cualquier anomalía en la monotonía de la basura se detuvieron abruptamente. Entre las bolsas de desperdicios y cajas de cartón empapadas, distinguió algo que no encajaba, una forma humana. Se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza. Era un hombre, inconsciente, vestido con un traje que incluso, empapado y sucio, evidenciaba su calidad excepcional. Su rostro pálido bajo la luz amarillenta de la farola mostraba una elegancia que contrastaba brutalmente con el entorno sórdido donde yacía. Esperanza se arrodilló junto a él, apartando los mechones de cabello castaño de su frente. Estaba vivo, respiraba con dificultad, pero respiraba. Tenía una herida en la sien que había dejado de sangrar, pero que sugería un golpe considerable. Sus zapatos de cuero italiano estaban intactos, sin una sola marca de haber caminado por estas calles. «¿Qué haces aquí, guapo?», murmuró mirando alrededor en busca de alguna pista. No había rastros de un accidente, ningún vehículo abandonado, nada que explicara cómo había llegado este hombre, obviamente adinerado, a terminar entre la basura de uno de los barrios más duros de Bilbao. La lluvia arreciaba y Esperanza sabía que si lo dejaba allí, el frío de octubre podría acabar con él antes del amanecer. Su instinto de supervivencia le aconsejaba que se alejara, que no se involucrara en problemas ajenos, pero había algo en la vulnerabilidad de aquel rostro que despertó una compasión que creía enterrada desde la pérdida de su hermano menor 3 años atrás. Con esfuerzo considerable logró incorporar al hombre inconsciente. Era más pesado de lo que aparentaba, pero la fuerza desarrollada por años de trabajo físico le permitió cargarlo hasta su carretilla. Lo cubrió con una lona impermeable y comenzó el arduo camino hacia su refugio. Su hogar era una chabola construida con chapas de metal corrugado y maderas recuperadas, ubicado en un terreno abandonado cerca del puerto. No era mucho, pero tenía lo esencial: un techo que no goteaba demasiado, una estufa de leña que funcionaba y la privacidad necesaria para vivir sin molestar a nadie. Mientras empujaba la carretilla por el sendero fangoso que llevaba a su refugio, Esperanza no podía evitar preguntarse qué cadena de eventos había llevado a aquel encuentro. En sus años en las calles había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar el peligro, y algo en su interior le decía que aquel hombre traería complicaciones a su vida cuidadosamente estructurada. Al llegar a la chabola, encendió la estufa y preparó un catre improvisado con las mantas más limpias que tenía. Con delicadeza sorprendente para alguien acostumbrada a la rudeza de la supervivencia, comenzó a limpiar la herida del desconocido. Mientras lo hacía, notó detalles que confirmaban sus sospechas sobre su origen. Sus manos eran suaves, sin callos. Claramente nunca habían conocido el trabajo manual. El hombre comenzó a murmurar en sueños, palabras inconexas, en las que Esperanza creyó distinguir nombres y cifras. Su acento era educado, refinado, completamente diferente al habla directa y sin adornos del barrio donde ella había crecido. Era como si 2 mundos completamente opuestos hubieran colisionado en aquella noche tormentosa. Mientras velaba su sueño inquieto, Esperanza se enfrentó a emociones que había mantenido cuidadosamente reprimidas. La sensación de cuidar a alguien, de ser necesaria para otra persona. Despertaba recuerdos dolorosos de cuando cuidaba a su hermano, Martín. Durante sus últimos días de enfermedad, había jurado no volver a sentir esa vulnerabilidad, esa terrible posibilidad de pérdida. Pero ahí estaba, velando a un perfecto desconocido que podría cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. El sonido de la lluvia contra el techo metálico creaba una melodía hipnótica que parecía susurrar secretos sobre el futuro que les esperaba al alba. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las rendijas de su refugio, el hombre abrió los ojos. Eran de un azul intenso que contrastaba con la palidez de su rostro. La miró con confusión, como si tratara de enfocar no solo la vista, sino la realidad misma. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Esperanza se acercó con una taza de té caliente entre las manos. Estudiando su expresión, había algo en sus ojos que la inquietaba.
una vacuidad que iba más allá de la confusión normal tras un golpe. «Estás a salvo», respondió. «Simplemente te encontré anoche en la calle inconsciente. ¿Recuerdas qué pasó?». El hombre llevó una mano a su sien herida, frunciendo el ceño en un esfuerzo visible por recuperar algún recuerdo. Sus ojos se llenaron de una frustración que tocó algo profundo en el corazón de Esperanza. «No recuerdo nada. Ni siquiera sé cómo me llamo». La vida de Esperanza Ruiz acababa de dar un giro que cambiaría todo lo que creía conocer sobre el amor, la traición y el poder de la compasión humana. Sin saberlo había salvado no solo a un hombre de la tormenta, sino que había puesto en marcha una cadena de eventos que revelaría secretos capaces de destruir imperios familiares y crear otros nuevos. Mientras le ofrecía aquel té caliente, mirando aquellos ojos azules que buscaban desesperadamente una identidad perdida, Esperanza Ruiz no podía imaginar que estaba frente a Diego Mendoza, heredero de uno de los conglomerados empresariales más poderosos de España, y que su acto de bondad desataría una guerra familiar que pondría a prueba todo en lo que ambos creían. La primera pieza del rompecabezas que cambiaría sus vidas para siempre acababa de colocarse en su lugar y el juego apenas comenzaba. Durante las primeras horas después del despertar, Diego, aunque aún no sabía que ese era su nombre, demostró una adaptabilidad que sorprendió a Esperanza. A pesar de la evidente desorientación causada por su amnesia, parecía absorbir cada detalle de su entorno con una curiosidad intelectual que contrastaba con su situación vulnerable. «No puedes quedarte aquí sin un nombre», le dijo a Esperanza mientras preparaba un desayuno sencillo con los pocos recursos que tenía. «Te llamaré Antonio, como el protagonista de un libro que mi madre solía leerme». El hombre asintió, como si ese nombre le diera al menos un punto de anclaje en un mundo que había perdido todo significado para él. Durante esos primeros días, Esperanza observó comportamientos que no encajaban con la imagen de un hombre que había perdido la memoria por completo. Cuando la estufa comenzó a hacer ruidos extraños, Antonio la examinó con la confianza de alguien que entendía de mecánica. En cuestión de minutos había identificado el problema y lo había solucionado con una precisión que hablaba de conocimientos técnicos profundos. «¿Cómo sabías cómo arreglar eso?», le preguntó Esperanza, genuinamente intrigada. Antonio la miró con la misma confusión que ella sentía. «No lo sé, simplemente sabía qué hacer. Es como si mis manos recordaran cosas que mi mente ha olvidado». Sus palabras llevaban una tristeza que tocó algo profundo en el corazón de Esperanza. Era la tristeza de alguien que se había perdido a sí mismo en el camino. A medida que pasaban los días, la rutina diaria comenzó a tomar forma. Esperanza salía cada mañana temprano a recorrer sus rutas habituales de recolección mientras Antonio se recuperaba, y gradualmente comenzaba a ayudar con pequeñas tareas domésticas. El refugio, que antes era apenas funcional, comenzó a transformarse bajo su influencia inconsciente. Pequeños arreglos aparecían como por arte de magia: una tubería que ya no goteaba, estantes improvisados que organizaban mejor el espacio, una forma más eficiente de distribuir el calor de la estufa. Antonio parecía poseer un instinto innato para la optimización y la mejora, aunque no podía explicar de dónde venían esas habilidades. «Tienes manos de persona que nunca ha trabajado físicamente», observó Esperanza una tarde, examinando las palmas de Antonio mientras curaba una pequeña herida que se había hecho al reparar una ventana. «Pero sabes hacer cosas que la mayoría de la gente no sabría ni por dónde empezar». Antonio estudió sus propias manos como si objetos extraños. «Es frustrante», admitió. «Siento que hay toda una vida ahí esperando a que la recuerde, pero cada vez que trato de enfocarme en un recuerdo se desvanece como humo». La conexión entre ellos se fortalecía con cada conversación. Esperanza, que había construido murallas emocionales tan sólidas como las paredes de su refugio, comenzó a encontrar grietas en sus defensas. Había algo en la vulnerabilidad honesta de Antonio que desarmaba todos sus instintos de autoprotección. Una tarde, mientras Esperanza regresaba de su ruta diaria, encontró a Antonio conversando con Manuela, una vecina que ocasionalmente pasaba a comprobar que todo estuviera bien. La cena le llenó de calidez inesperada. Verlo interactuar con otras personas, adaptándose gradualmente a un mundo que para él era completamente nuevo. «Es un buen hombre», le comentó Manuela cuando Antonio se alejó para buscar leña. «¿Hay algo especial en él? Algo diferente, pero ten cuidado, niña. Los hombres como ese no aparecen en lugares como este sin una buena razón». Las palabras de Manuela se quedaron resonando en la mente de Esperanza durante días. Tenía razón, por supuesto. Un hombre con la educación evidente de Antonio, con esas manos suaves y esa forma de hablar refinada, no había llegado a las calles de Bilbao por casualidad. Había una historia detrás de su presencia allí. Una historia que podría resultar peligrosa para ambos. Pero mientras lo observaba cada día, viendo cómo se adaptaba a su mundo, con una humildad genuina Esperanza comenzó a preguntarse si esa historia realmente importaba. Por primera vez en años no se sentía completamente sola. Tenía a alguien con quien compartir las pequeñas victorias del día,
alguien que la escuchaba cuando hablaba de sus sueños imposibles. A veces sueño con tener una pequeña panadería, le confesó una noche mientras compartían una cena sencilla, un lugar donde la gente del barrio pudiera venir a comprar pan fresco, donde pudiera crear algo hermoso en lugar de solo recoger los desechos de otros. Antonio la escuchó con una atención que no había recibido de nadie en mucho tiempo. ¿Por qué no lo haces?, preguntó con una simplicidad que la desconcertó. Porque los sueños son para gente que puede permitírselos, respondió Esperanza, con una amargura que había cultivado durante años. La gente como yo sobrevive, no sueña. Pero estás haciendo mucho más que sobrevivir, insistió Antonio. Estás cuidando de alguien, estás construyendo una vida, Se detuvo como si hubiera estado a punto de decir algo importante, pero hubiera perdido el hilo del pensamiento. Esa noche, mientras Esperanza yacía en su catre escuchando la respiración constante de Antonio, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida. Por primera vez desde la muerte de su hermano, se había permitido sentir esperanza, y eso la aterrorizaba más que cualquier peligro físico que hubiera enfrentado en las calles. No sabía que a pocas millas de distancia, en un lujoso ático del centro de Bilbao, Rodrigo Mendoza estaba contratando investigadores privados para encontrar a su hermano desaparecido. No sabía que cada día que pasaba cuidando a Antonio, cada momento de felicidad que se permitía sentir, la acercaba más a una confrontación que pondría a prueba todo lo que había construido. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo tenía algo que valía la pena proteger, y estaba dispuesta a luchar por ello. Las semanas que siguieron trajeron una rutina que Esperanza jamás había imaginado posible. Antonio había insistido en acompañarla en sus rutas de recolección, a pesar de sus protestas iniciales sobre lo duro del trabajo. Si voy a quedarme aquí, al menos déjame contribuir, había argumentado con una determinación que no admitía réplica. Lo que más la sorprendió fue la facilidad con la que se adaptó al trabajo. Sus manos, inicialmente torpes con los materiales pesados, desarrollaron rápidamente la destreza necesaria. Parecía poseer una comprensión intuitiva de la logística, optimizando sus rutas de una manera que Esperanza nunca había considerado. Si empezamos por la zona industrial y trabajamos hacia el centro, podemos cubrir más terreno en menos tiempo, sugirió una mañana, trazando un mapa mental de la ciudad que impresionó a Esperanza por su precisión. Y si clasificamos los materiales sobre la marcha, en lugar de hacerlo al final del día, seremos más eficientes. Sus sugerencias no solo eran lógicas, sino que demostraban una mente analítica acostumbrada a resolver problemas complejos. Esperanza comenzó a ganar más dinero en menos tiempo, lo que le permitió mejorar sus condiciones de vida en maneras pequeñas pero significativas. ¿De dónde sacas todas estas ideas?, le preguntó una tarde mientras contaba las monedas que habían ganado ese día. Era más de lo que solía ganar en una semana completa. Antonio frunció el ceño, esa expresión de concentración que había llegado a conocer bien. No lo sé, es como si hubiera otra persona dentro de mi cabeza, alguien que sabe cosas que yo no debería saber. Es inquietante. La comunidad del barrio había comenzado a aceptar gradualmente a Antonio. Su naturaleza amable y su disposición a ayudar habían superado las sospechas iniciales. Había reparado el techo de la viuda García, había ayudado al viejo Ramón con su carretilla rota, y había demostrado una y otra vez que, a pesar de sus orígenes obviamente privilegiados, no miraba a nadie por encima del hombro. «Es raro», comentó Pilar, una de las pocas amigas que Esperanza tenía en el barrio, «tener a alguien que claramente viene de dinero y que no nos trata como si fuéramos menos que él. La mayoría de los ricos actúan como si fuéramos invisibles». La observación de Pilar se quedó grabada en la mente de Esperanza. Había notado esa cualidad en Antonio desde el principio. Una ausencia total de arrogancia o condescendencia. Trataba a todos con el mismo respeto, como si genuinamente valorara a cada persona que conocía. Una noche de octubre, mientras organizaba los materiales recolectados durante el día, Esperanza notó que Antonia manipulaba una pieza de metal con una familiaridad que la inquietó. Sus movimientos eran precisos, profesionales, como si hubiera trabajado con materiales similares antes. ¿Reconoces eso?, le preguntó señalando la pieza. Era parte de una máquina industrial, algo que requería conocimientos técnicos específicos para ser identificado. Antonio examinó la pieza durante varios minutos, su rostro pasando por una serie de expresiones que Esperanza había aprendido a asociar con sus esfuerzos por recuperar recuerdos perdidos. «Es parte de un sistema de filtración», dijo finalmente. «Se usa en procesos de manufactura, donde la pureza del producto final es crítica». «¿Cómo puedes saber eso?». La pregunta salió más brusca de lo que Esperanza había pretendido, teñida por una creciente ansiedad sobre el pasado de Antonio. «No lo sé», respondió él, y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza detectó frustración en su voz. «No sé por qué sé estas cosas.
Es como si viviera con fantasmas en la cabeza, sombras de conocimientos que no puedo explicar. Esa noche, Antonio tuvo pesadillas más intensas que las habituales. Esperanza lo escuchó murmurar nombres y números, fragmentos de conversaciones que parecían importantes pero que no tenían contexto. Una palabra se repetía con frecuencia: Eduardo. Cuando lo despertó suavemente, Antonio estaba empapado de sudor frío. ¿Quién es Eduardo?, le preguntó Esperanza, manteniendo su voz tan calmada como pudo. No lo sé, respondió él, pero había algo en sus ojos que sugería que quizás sí lo sabía, en algún nivel subconsciente que no podía acceder conscientemente. Pero cada vez que escucho ese nombre en mis sueños, siento miedo y rabia, mucha rabia. Las palabras de Antonio enviaron un escalofrío por la columna de Esperanza. Habían construido una burbuja de normalidad en su pequeño refugio, pero los fantasmas del pasado de Antonio parecían estar presionando cada vez más contra las paredes de esa burbuja, amenazando por romperla. A medida que en noviembre se acercaba a Esperanza, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Antonio. Despertaba más a menudo durante la noche y a veces lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad con una expresión que no podía descifrar. Era como si algo dentro de él estuviera despertando, algo que podría cambiar todo lo que habían construido juntos. ¿Te arrepientes de haberme encontrado?, le preguntó una mañana mientras preparaban el desayuno. La pregunta la tomó por sorpresa, tanto por su contenido como por el tono vulnerable con el que la había formulado. No, respondió Esperanza sin dudar. Pero me pregunto, ¿qué pasará cuando recuerdes tu memoria? Me pregunto si la persona que eras antes será compatible con la persona que eres ahora. Antonio se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. No importa quién fuera antes, dijo con una intensidad que la conmovió. La persona que soy ahora, la persona que tú ayudaste a crear, esa persona te ama. Fueron las primeras palabras de amor que se habían dicho directamente, y el efecto fue inmediato y abrumador. Esperanza sintió que todas sus defensas se desmoronaban de una vez, dejándola completamente vulnerable por primera vez en años. Tengo miedo, admitió, las palabras saliendo como un susurro. Tengo miedo de amarte y perderte. Tengo miedo de que cuando recuerdes quién eres, te des cuenta de que esto es solo una fantasía. Entonces no recordemos, respondió Antonio acercándola hacia él. Quedémonos aquí, en este momento donde somos solo tú y yo. Pero incluso mientras se besaban por primera vez, ambos sabían que los recuerdos no se podían mantener a raya para siempre. Había fuerzas más allá de su control que ya habían puesto en marcha eventos que cambiarían sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. El amor había llegado a sus vidas como una tormenta suave, pero se avecinaba otra tormenta, una mucho más peligrosa que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Las festividades de San Andrés llegaron al barrio con la energía característica de las tradiciones vascas. La comunidad había organizado una pequeña celebración en la plaza improvisada que servía como centro social del área. Y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio a Antonio verdaderamente relajado y feliz. Observándolo, interactuar con los niños del barrio, enseñándoles juegos que parecía recordar de algún lugar profundo de su memoria. Esperanza sintió una punzada de emoción tan intensa que la tomó por sorpresa. Era amor puro y simple, pero también era terror. Cada día que pasaba se volvía más vulnerable a la posibilidad de pérdida. Enseña a los niños como si tuviera hermanos pequeños, comentó Mercedes, una de las madres del barrio, mientras observaban a Antonio organizar una carrera improvisada. Tiene esa paciencia natural que no se puede fingir. Durante la celebración, alguien había traído una botella de vino regional, y cuando se la ofrecieron a Antonio, algo extraño sucedió. Tomó un sorbo pequeño, hizo una pausa, y luego comenzó a hablar sobre las características del vino con un conocimiento que dejó a todos boquiabiertos. Es un reloj del 2018, dijo con seguridad. Probablemente de viñedos de altura media, con notas de fruta roja madura y un toque de vainilla que sugiere crianza en barrica francesa. Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de lo que acababa de decir. No sé por qué sé eso. El silencio que siguió fue incómodo. Era demasiado específico, demasiado profesional para ser casualidad. Esperanza vio las miradas intercambiadas entre los vecinos y sintió una punzada de ansiedad. Las preguntas sobre el pasado de Antonio, que habían logrado mantener en segundo plano, volvían a surgir con fuerza. Esa noche, de camino a casa, Antonio estaba inusualmente callado. «Los estoy poniendo en una posición incómoda», dijo finalmente, «y te estoy poniendo a ti en una posición incómoda. Cada día que pasa es más obvio que vengo de un mundo completamente diferente». «No me importa de dónde vengas», respondió Esperanza, aunque una parte de ella sabía que no era completamente cierto. «Me importa quién eres ahora». Pero ¿qué pasa cuando descubramos quién era antes? ¿Qué pasa si esa persona es alguien que no puedes amar? La pregunta quedó suspendida entre ellos, como una amenaza. Esperanza no tenía respuesta porque ella misma se había hecho la misma pregunta cientos de veces durante las últimas semanas.
2 días después, mientras recorrían una zona nueva cerca del centro de la ciudad, Esperanza notó que estaban siendo seguidos. Era un instinto desarrollado durante años de vida en las calles, una capacidad casi animal para detectar cuando algo no estaba bien. Un coche negro había aparecido detrás de ellos en 3 ubicaciones diferentes, manteniendo siempre una distancia prudente pero constante. «Tenemos que irnos», le dijo Antonio, manteniendo su voz calmada pero firme. «Ahora». Antonio siguió su mirada hacia el vehículo y su rostro se puso pálido. «¿Crees que me están buscando?» «No lo sé, pero no vamos a quedarnos a averiguarlo». Usaron su conocimiento del barrio para perder a sus seguidores, moviéndose a través de callejones y pasajes que solo los locales conocían. Pero el mensaje era claro. El pasado de Antonio había comenzado a alcanzarlos. Esa noche, en la relativa seguridad de su refugio, Esperanza tomó una decisión que había estado evitando durante semanas. «Necesitamos averiguar quién eres», le dijo Antonio. «Ya no podemos seguir ignorando las señales». «¿Estás segura? Una vez que abramos esa puerta no podremos cerrarla». «Lo sé, pero la alternativa es vivir constantemente mirando por encima del hombro, y eso no es vida». Antonio asintió, entendiendo la lógica, pero claramente aprensivo sobre lo que podrían descubrir. «¿Por dónde empezamos?» Esperanza había estado pensando en eso. Hay una mujer en el centro de la ciudad, Dolores. Trabajó como empleada doméstica para familias ricas durante décadas. Si alguien puede reconocerte o saber algo sobre tu pasado, es ella. La decisión estaba tomada, pero ambos sabían que estaban cruzando un punto de no retorno. El mundo que habían construido juntos, su pequeña burbuja de felicidad en medio de la dureza de la vida, estaba a punto de ser sometido a la prueba más difícil. Mientras se preparaban para dormir, Antonio tomó la mano de Esperanza. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida. No puedo recordar mi pasado, pero sé que nada en él se compara con lo que hemos tenido aquí». Esperanza apretó su mano, tratando de grabar cada detalle de ese momento en su memoria. Tenía la sensación de que, sin importar lo que descubrieran el siguiente día, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía predecir. «Te amo», le dijo. «Sin importar lo que pase, te amo». Esa noche, ambos soñaron con tormentas. La reunión con Dolores estaba programada al mediodía en una pequeña cafetería del centro histórico de Bilbao. Esperanza había escogido el lugar porque conocía a la dueña y sabía que podrían tener una conversación privada sin interrupciones. Dolores llegó puntual. Una mujer de 60 años con ojos astutos que habían visto demasiado durante su vida de servicio a las familias más poderosas de la ciudad. Cuando vio a Antonio, su reacción fue inmediata y reveladora. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se estrecharon con algo que parecía preocupación. «Dios mío», murmuró, «¿dónde has estado todos estos meses?» El corazón de Esperanza se aceleró. «¿Lo conoces?» Dolores asintió lentamente, sin dejar de mirar a Antonio como si fuera un fantasma. «Es Diego Mendoza, el heredero de Industrias Mendoza. Desapareció hace 3 meses. Su familia ha estado buscándolo por toda España». El nombre golpeó a Antonio como un rayo. Esperanza vio el reconocimiento flickering en sus ojos, como si una puerta sellada en su mente hubiera comenzado a abrirse lentamente. «Mendoza», repitió Antonio, y la palabra pareció desatar algo dentro de él. «Eduardo es mi hermano». «Sí», confirmó Dolores. «Eduardo Mendoza, el vicepresidente de la empresa, ha estado dirigiendo todo desde tu desaparición. Tu familia dice que tuviste un accidente, pero...» Se detuvo mirando nerviosamente alrededor de la cafetería. «¿Pero qué?», presionó Esperanza, aunque una parte de ella no quería escuchar la respuesta. «Pero hay rumores en círculos privados. Rumores de que el accidente no fue tal accidente. ¿Tu hermano y tú habíais estado teniendo desacuerdos sobre el futuro de la empresa?» Los recuerdos comenzaron a fluir de vuelta a la mente de Diego como una presa que se rompe. Fragmentos de conversaciones acaloradas, documentos financieros, una confrontación final en su oficina. La noche de su desaparición, Eduardo había estado manipulando las finanzas de la empresa, preparando una adquisición hostil que habría destruido a cientos de empleados. «Él me atacó», dijo Diego de repente, su voz llenándose de una rabia que Esperanza nunca había visto antes. «Cuando descubrí lo que estaba haciendo, cuando lo confronté, me atacó». La revelación cayó sobre Esperanza como un peso físico. El hombre que había amado, el hombre gentil que había vivido en su refugio durante meses, era en realidad una de las personas más poderosas de España y había sido traicionado por su propia familia. «¿Qué significa esto para nosotros?», le preguntó a Diego, aunque temía la respuesta. Diego la miró con ojos llenos de dolor. «Significa que tengo responsabilidades que no puedo ignorar. Significa que cientos de empleados están dependiendo de que regrese para salvar sus trabajos. Significa que Eduardo debe rendir cuentas por lo que hizo. Y significa que yo no encajo en tu mundo real», añadió Esperanza, la amargura coloreando su voz. «No digas eso», protestó Diego, tomando sus manos. «Lo que hemos tenido es real. Es lo más real que he experimentado en mi vida». Pero Esperanza
Ya había comenzado a construir las murallas emocionales que la protegerían de lo que sabía que vendría. Tu mundo y el mío no pueden coexistir, Diego, y ahora que sabes quién eres, eventualmente te darás cuenta de eso también. Dolores observaba el intercambio con una expresión de compasión genuina. Si me permites una observación, intervino suavemente, he trabajado para la familia Mendoza durante años. Nunca vi a Diego tan en paz como se ve ahora contigo. Quizás su mundo necesita un poco del tuyo, tanto como tú podrías beneficiarte del suyo. Pero Esperanza ya había tomado su decisión. Se levantó de la mesa, su corazón rompiéndose con cada palabra. Tienes que volver a tu vida, Diego, y yo tengo que volver a la mía. Esperanza, por favor, no, lo interrumpió. Esto siempre fue temporal, los dos lo sabíamos. Es mejor terminar ahora antes de que nos hagamos más daño. Salió de la cafetería sin mirar atrás, dejando a Diego con los fragmentos de su memoria recuperada y el peso de las decisiones que tendría que tomar. No sabía que esta separación sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja, una que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. En los días que siguieron, Bilbao se convertiría en el escenario de una guerra empresarial que cambiaría no solo el destino de Industrias Mendoza, sino también las vidas de todos los que se habían visto atrapados en su tormenta. Los 3 días siguientes a la revelación fueron los más largos de la vida de Esperanza. Había regresado a su refugio y a su rutina de siempre, pero todo se sentía vacío y mecánico. La ausencia de Diego era como un dolor físico constante. Una herida que se negaba a sanar. Los medios de comunicación habían explotado con la noticia del regreso de Diego Mendoza. Los titulares especulaban sobre su desaparición, su estado de salud y el futuro de Industrias Mendoza. Esperanza evitaba las noticias, pero era imposible escapar completamente de la cobertura mediática. El cuarto día, mientras organizaba los materiales recolectados, Encontró una carta. que había sido deslizado bajo su puerta. Me enseñaste que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón. La llave es de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No es un soborno ni una limosna, es una oportunidad. Tengo una propuesta de trabajo para ti, una que espero puedas considerar. Diego. Esperanza leyó la carta. Luchando entre su orgullo y la curiosidad sobre lo que Diego tenía en mente. Finalmente, la curiosidad ganó. El apartamento era modesto pero cómodo, ubicado en un edificio renovado del casco viejo. Había una segunda carta esperándola sobre la mesa de la cocina. Si estás leyendo esto, significa que al menos estás dispuesta a escuchar mi propuesta. Industrias Mendoza está desarrollando un nuevo departamento de sostenibilidad y responsabilidad social. Necesitamos a alguien que entienda realmente cómo viven las personas comunes, alguien que pueda ayudarnos a hacer que nuestras políticas corporativas realmente marquen una diferencia en la vida de la gente. Quiero que consideres dirigir este departamento. Sé que no tienes educación formal en negocios, pero tienes algo mucho más valioso, experiencia real y comprensión genuina de los problemas que enfrentamos como sociedad. La propuesta era abrumadora. Esperanza nunca había imaginado trabajar en una oficina, mucho menos dirigir un departamento entero, pero había algo en la idea que despertaba una emoción que no había sentido desde que era una niña soñando con su panadería. El día siguiente se dirigió al imponente edificio de cristal que albergaba las oficinas centrales de Industrias Mendoza. La recepcionista, obviamente preparada para su llegada, la dirigió a un ascensor privado que la llevó directamente al piso ejecutivo. Diego la esperaba en una sala de conferencias, vestido con un traje que le recordó dolorosamente al hombre elegante que había encontrado entre la basura meses atrás. Pero sus ojos eran los mismos, gentiles, vulnerables, llenos de un amor que no podía ocultar. ¿Viniste?, dijo. Simplemente vine a escuchar tu propuesta de trabajo, respondió Esperanza, manteniendo su voz tan profesional como pudo. Nada más. Diego sintió, entendiendo las reglas del juego. Pasó la siguiente hora explicando su visión para el Departamento de Sostenibilidad, cómo quería que Industrias Mendoza se convirtiera en un modelo de responsabilidad corporativa. Habló de programas de vivienda asequible, iniciativas de reciclaje comunitario y oportunidades de empleo para personas en situaciones económicas difíciles. ¿Por qué estás haciendo esto?, le preguntó Esperanza cuando terminó su presentación. Porque durante mi tiempo contigo aprendí que el éxito no significa nada si no lo compartes. Porque me di cuenta de que mi empresa puede ser una fuerza para el bien en lugar de solo una máquina de hacer dinero. ¿Y Eduardo? ¿Qué dice él de todos estos planes? El rostro de Diego se ensombreció. Eduardo será removido de su posición en la empresa. Las investigaciones han revelado el alcance de su malversación de fondos. Pero eso no será fácil. Él no se irá sin luchar. Como si hubiera sido invocado por la conversación, Eduardo Mendoza entró en la sala de conferencias sin anunciarse. Era una versión más dura de Diego, con los mismos rasgos pero endurecidos por la ambición y la amargura. ¿Así que esta es la mujer que convirtió a mi hermano en un idealista?, dijo Eduardo mirando a Esperanza con desdén apenas disimulado. Debería agradecerte, hiciste que mi trabajo fuera mucho más fácil. Eduardo, sal de aquí ahora, le ordenó Diego, poniéndose de pie. ¿O qué? ¿Llamarás a seguridad? Soy vicepresidenta de esta empresa, hermano. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú.
No después de lo que hiciste, replicó Diego. Creí que simplemente habías perdido la perspectiva, pero ahora veo que esto fue planeado desde el principio. Eduardo sonrió con frialdad. Por supuesto que fue planeado. Esperé años a que cometieras un error lo suficientemente grande para que permitiera tomar el control. Tu desaparición me dio la oportunidad perfecta. ¿Fuiste tú quien ordenó que me siguieran?, le preguntó Esperanza, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Por supuesto, necesitaba saber dónde estaba mi querido hermano, y qué mejor manera que seguir a su nueva mascota. La palabra mascota golpeó a Esperanza como una bofetada. Era exactamente lo que había temido, la confirmación de que para la gente del mundo de Diego, ella nunca sería más que una curiosidad, una fase por la que había pasado. Eso es suficiente, gruñó Diego avanzando hacia su hermano, pero Eduardo levantó una mano para detenerlo. Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas, deberías saber que tengo influencia sobre el Consejo de Administración. Si tratas de removerme, me aseguraré de que tu reputación quede completamente destruida. Tu pequeña aventura en los barrios bajos será presentada como evidencia de inestabilidad mental. ¿Estás amenazándome? Estoy protegiéndome y protegiendo a esta empresa de tus impulsos románticos. Esperanza había escuchado suficiente. Se levantó de su silla, la dignidad intacta a pesar del dolor que sentía. No necesito escuchar esto, le dijo a Diego, y no necesito tu trabajo de caridad. Esperanza, por favor, no dejes que él... No, le interrumpió. Tenía razón desde el principio. Nuestros mundos no pueden coexistir y no voy a ser el arma que tu hermano use contra ti. Salió de la sala de conferencias con la cabeza en alto, pero sintiendo como si su corazón se hubiera quedado atrás en el ascensor. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. No sabía que Diego había tomado una decisión que cambiaría todo. No sabía que la guerra entre los hermanos Mendoza estaba apenas comenzando y que ella sería arrastrada de vuelta a ella de maneras que no podía imaginar. Por ahora solo sabía que tenía que alejarse antes de que el dolor la destruyera por completo. Los 2 meses que siguieron fueron una pesadilla de manipulación y guerra psicológica que Eduardo Mendoza orquestó con precisión quirúrgica. Utilizó su influencia en el Consejo de Administración para sembrar dudas sobre la estabilidad mental de Diego, presentando su tiempo con Esperanza como evidencia de un colapso emocional que lo incapacitaba para dirigir la empresa. Esperanza había regresado a su refugio, pero la paz que una vez había encontrado allí se había evaporado. Los investigadores privados de Eduardo la habían convertido en un objetivo, documentando cada aspecto de su vida con el objetivo de recopilar información que pudiera ser usada contra Diego. Una tarde lluviosa de enero, mientras regresaba de su ruta de recolección, encontró a Diego esperándola en su refugio. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. «Necesito tu ayuda», le dijo sin preámbulos Diego. «Ya hablamos de esto. Eduardo está destruyendo la empresa desde adentro». La interrumpió. «Ha convencido al consejo de que estoy mentalmente inestable. Están considerando removerme de mi posición». Esperanza sintió una punzada de dolor al verlo tan vulnerable. «¿Qué tiene eso que ver conmigo? Él está usando nuestra relación como evidencia de mi supuesta inestabilidad. Dice que solo alguien con problemas mentales se involucraría románticamente con alguien de tu posición social». Las palabras dolieron, pero Esperanza había desarrollado una coraza emocional durante las últimas semanas. «Entonces quizás deberías alejarte de mí permanentemente». «Problema resuelto». «No voy a hacer eso», respondió Diego con una firmeza que la sorprendió. «Lo que tenemos es real, y no voy a permitir que Eduardo use el prejuicio y la intolerancia para destruirlo». «Entonces, ¿qué propones?». Diego tomó sus manos y por un momento, Esperanza sintió que todas sus defensas se desmoronaban. «Cásate conmigo». La propuesta la tomó completamente desprevenida. «¿Qué? Cásate conmigo. Si somos marido y mujer no pueden usar nuestra relación como evidencia de inestabilidad. Al contrario, demostrará que soy capaz de tomar decisiones importantes y mantener compromisos a largo plazo». Esperanza se apartó de él, el shock convirtiéndose rápidamente en indignación. «¿Quieres que me case contigo por conveniencia empresarial?». «No quiero que te cases conmigo porque te amo», respondió Diego, «pero no puedo negar que también nos ayudaría a derrotar a Eduardo». «¿Y después? Cuando hayas recuperado el control de tu empresa, ¿tendrás un divorcio discreto para volver a tu vida real?». «Mi vida real eres tú», insistió Diego. «Todo lo demás es solo trabajo». Por un momento Esperanza se permitió creer en la posibilidad. Se imaginó una vida donde el amor pudiera superar las diferencias de clase, donde 2 mundos opuestos pudieran encontrar un punto de encuentro. Pero la realidad se impuso rápidamente. «No puedo», dijo finalmente, «no puedo ser parte de tus juegos empresariales, sin importar cuánto te ame». Diego asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, pero hubiera tenido que intentarlo de todas formas. «Entonces supongo que tendré que encontrar otra manera de luchar contra él». Diego lo llamó cuando se dirigía hacia la puerta. «Ten cuidado, tu hermano es más peligroso de lo que crees». Durante las siguientes semanas, Esperanza siguió las noticias sobre Industrias Mendoza con una mezcla de fascinación y horror. Eduardo había conseguido que el Consejo de Administración nombrara un comité de evaluación para determinar la competencia de Diego como CEO. Las acciones de la empresa fluctuaban salvajemente con cada nuevo rumor. Entonces, una mañana, Elena Vázquez apareció en su puerta. Elena trabajaba en el departamento de TI de Industrias Mendoza,
una mujer joven que había crecido en circunstancias similares a las de Esperanza, antes de conseguir una beca universitaria que cambió su vida. «Necesito hablar contigo», le dijo Elena sin preámbulos. «¿Es sobre Eduardo Mendoza?» No quiero involucrarme más en esto, respondió Esperanza, pero algo en la expresión urgente de Elena la hizo detenerse. Eduardo ha estado falsificando documentos, continuó Elena, emails que supuestamente muestran que estás vendiendo información corporativa a competidores de la empresa. Va a presentarlos al consejo mañana como evidencia final de que Diego está comprometido por su relación contigo. El mundo de Esperanza se tambaleó. Eso es imposible. Nunca he tenido acceso a información corporativa. Lo sé, pero los documentos están muy bien falsificados. A menos que tengamos evidencia de que Eduardo los creó, el consejo los creerá. ¿Por qué me estás contando esto? Elena sonrió tristemente. Porque yo también vengo de la pobreza. Sé lo que es que la gente como Eduardo nos vea como menos que humanos. Y porque he visto cómo Diego te mira. Lo que tienen es real y vale la pena luchar por ello. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a exponer a Eduardo. Tengo una grabación de él admitiendo que falsificó los documentos, pero necesito que estés presente cuando se la mostremos al consejo. Tu testimonio, combinado con la evidencia, será suficiente para destruir su credibilidad permanentemente. Esperanza se encontró en una encrucijada. Podía mantenerse alejada, proteger su corazón, pero permitir que Eduardo destruyera a Diego, o podía arriesgar todo por un amor que no estaba segura de poder mantener. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Mañana. La reunión del consejo es a las 2 de la tarde. Esa noche, Esperanza no durmió. Sabía que al día siguiente estaría cruzando un punto de no retorno, entrando definitivamente en el mundo de Diego de una manera que ya no podría deshacer. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras Eduardo destruía al hombre que amaba. La sala de juntas del Consejo de Administración de Industrias Mendoza era intimidante por diseño, una mesa oval masiva de caoba rodeada por sillas de cuero que habían sido testigos de décadas de decisiones corporativas que afectaban miles de vidas. Esperanza entró siguiendo a Elena, sintiendo el peso de las miradas de los 12 miembros del consejo. Diego estaba sentado en un extremo de la mesa, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus ojos iluminándose cuando la vio entrar. Eduardo, confiado en su aparente victoria, había estado presentándose evidencia durante la última hora. Los emails falsificados estaban proyectados en una pantalla grande, mostrando supuestas comunicaciones entre Esperanza y representantes de empresas competidoras. Como pueden ver, estaba diciendo Eduardo, mi hermano ha sido completamente comprometido por esta asociación. Su juicio está claramente alterado. Señor Mendoza, intervino la presidenta del consejo, María Carmen Ortega. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Antes de que Diego pudiera responder, Elena se puso de pie. Señora Ortega, miembros del consejo, tengo evidencia que demostrará que estos documentos son falsificaciones creadas por Eduardo Mendoza. El shock en el rostro de Eduardo fue instantáneo, pero rápidamente se convirtió en indignación calculada. Esto es ridículo. ¿Van a permitir que empleados de bajo rango interrumpan una reunión del consejo? Permítanme reproducir esta grabación. Continuó Elena, ignorando la protesta de Eduardo. Con manos temblorosas, conectó su dispositivo al sistema de audio de la sala. La voz de Eduardo llenó la habitación, clara e infundible. Los emails están perfectamente falsificados. El consejo nunca sabrá que son inventados. Una vez que presenten esta evidencia, Diego será removido y yo tendré control total de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo había perdido toda compostura, su rostro pasando de la indignación al pánico en cuestión de segundos. «Esa grabación es falsa», gritó. «Es una conspiración contra mí». La grabación fue verificada por 3 laboratorios independientes, respondió Elena calmadamente. También tenemos evidencia forense de que los emails fueron creados desde la computadora personal de Eduardo. María Carmen se dirigió a Eduardo con una frialdad que podría haber congelado el río Nervión. Señor Eduardo Mendoza, esta es evidencia de fraude corporativo y difamación. Considérese inmediatamente removido de todas sus posiciones en Industrias Mendoza y esperamos que se prepare para enfrentar acciones legales. Eduardo se levantó violentamente, su máscara de civilidad finalmente cayendo por completo. «Esto no ha terminado», gritó, señalando tanto a Diego como a Esperanza. «Destruiré a ambos por esto». 2 guardias de seguridad entraron para escoltarlo fuera del edificio, pero antes de salir, Eduardo se volvió hacia Esperanza con una sonrisa venenosa. «Disfruta tu victoria», le dijo, «pero recuerda que siempre serás la mujer pobre que atrapó a un millonario. Eso nunca cambiará». Cuando Eduardo finalmente fue removido de la sala, María Carmen se dirigió al consejo. «Dados los eventos de hoy, propongo que confirmemos oficialmente a Diego Mendoza como CEO permanente de Industrias Mendoza». La votación fue unánime. Después de que los miembros del consejo se dispersaron, Diego, Esperanza y Elena se quedaron solos en la sala. Diego se acercó a Esperanza con cautela, como si temiera que ella pudiera desvanecerse si se movía muy rápido. «Gracias», le dijo, «simplemente por arriesgar todo por ayudarme». «No lo hice por la empresa», respondió Esperanza. «Lo hice porque Eduardo estaba tratando de destruirte, y no podía permitir eso». Elena sonrió y se dirigió hacia la puerta. «Los dejaré solos. Creo que tienen cosas de las que hablar». Cuando se quedaron solos, Diego tomó las manos de Esperanza. «Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros,
Sé que he cometido errores al tratar de navegar entre mi mundo y el tuyo, pero quiero intentarlo de nuevo de la manera correcta esta vez. ¿Qué significa eso? Significa que quiero que construyamos algo nuevo juntos, no que tú te adaptes a mi mundo, ni que yo abandone a mis responsabilidades, sino que creemos algo que sea genuinamente nuestro. Esperanza sintió las murallas alrededor de su corazón, comenzando a ceder. Como el departamento de sostenibilidad que te propuse antes. Quiero que lo dirijas, pero a tu manera, con total autonomía para implementar los programas que creas que realmente marcarán una diferencia. Y quiero que sepas que mi propuesta de matrimonio sigue en pie, no por conveniencia empresarial, sino porque no puedo imaginar un futuro sin ti. Esperanza lo miró a los ojos, viendo allí al hombre gentil que había cuidado en su refugio, pero también al líder fuerte que había surgido durante la crisis. Por primera vez pudo ver cómo ambas versiones de él podían coexistir. ¿Estás seguro de que estás preparado para las críticas? La gente va a decir que te casaste con una recolectora de basura. Diego sonrió, y Esperanza vio en esa sonrisa toda la calidez que había aprendido a amar. Que hablen. Yo sé la verdad. Me casé con la mujer más valiente, inteligente y compasiva que he conocido jamás. Esperanza sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alegría. Sí, susurró, sí, me casaré contigo. Mientras se besaban en la sala de juntas donde habían luchado por su futuro, ambos sabían que el camino no sería fácil. Habría más desafíos, más personas que cuestionarían su unión, más obstáculos que superar, pero también sabían que habían encontrado algo que valía la pena cualquier lucha. Un amor que había nacido en la tormenta y había sobrevivido a todo lo que el mundo había tratado de lanzar contra él. Afuera, Bilbao brillaba bajo el sol de primavera, una ciudad donde los mundos podían colisionar, y contra todas las probabilidades, crear algo hermoso y nuevo. 6 meses después, la boda de Diego Mendoza y Esperanza Ruiz se convirtió en el evento más comentado de Bilbao. No fue la ceremonia ostentosa que muchos esperaban, sino una celebración íntima en el barrio donde se habían conocido con la comunidad que había sido testigo de su amor desde el principio. Esperanza llevaba un vestido sencillo pero elegante que había elegido ella misma, rechazando las sugerencias de diseñadores famosos. Diego había insistido en que la ceremonia reflejara quiénes eran realmente, no quienes esperaba que fueran. La recepción se realizó en la plaza del barrio, decorada con flores silvestres y luces simples. Los invitados eran una mezcla única, desde miembros del consejo de administración hasta vecinos que habían compartido comidas con Esperanza en los días más difíciles. Nunca pensé que vería el día en que alguien de mi mundo se casara con alguien del tuyo, le comentó María Carmen Ortega a Esperanza durante la recepción. Pero viendo cómo te mira Diego, entiendo por qué arriesgó todo por ti. El Departamento de Sostenibilidad, bajo la dirección de Esperanza, había comenzado a implementar programas revolucionarios. Su primera iniciativa había sido crear oportunidades de empleo para personas en situaciones similares a la que ella había vivido, demostrando que con el apoyo adecuado, cualquiera podía contribuir significativamente a la sociedad. Tu esposa está cambiando la forma en que hacemos negocios, le dijo uno de los directores a Diego durante la recepción. Sus programas no solo son efectivos, sino que han mejorado nuestra imagen pública, inmensamente. Diego sonrió, observando a Esperanza conversar animadamente con Elena y otros empleados que habían venido a apoyarlos. Ella siempre supo cómo hacer que las cosas funcionaran. Yo solo le di las herramientas para hacerlo a mayor escala. Mientras la noche avanzaba, Diego y Esperanza se encontraron momentáneamente solos en un rincón tranquilo de la plaza. El sonido de la música y las risas creaba un telón de fondo perfecto para la conversación que necesitaban tener. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Diego, tomando su mano. Esperanza consideró la pregunta seriamente antes de responder. Me arrepiento del tiempo que perdimos por mis miedos. Me arrepiento de no haber confiado más en lo que teníamos desde el principio. Y yo me arrepiento de no haber luchado más fuerte contra las expectativas de mi mundo. Debería haber defendido nuestro amor desde el primer momento, pero todo eso nos trajo hasta aquí. Reflexionó Esperanza. Todas las pruebas, todas las dudas nos hicieron más fuertes. Diego asintió levantando su mano para besar su anillo de bodas. Y ahora tenemos toda una vida para construir algo mejor juntos. En ese momento, un grito de alegría interrumpió a su momento íntimo. Elena se acercaba corriendo con una sonrisa radiante. Esperanza, Diego, tengo noticias increíbles. El programa de vivienda asequible que diseñaste acaba de ser aprobado por el ayuntamiento. Van a construir 200 unidades nuevas. La noticia fue recibida con aplausos entusiastas de los invitados que habían escuchado. Para Esperanza, era la confirmación de que su trabajo realmente estaba marcando una diferencia en la vida de las personas. Esto es solo el comienzo, le dijo Diego al oído.
Imagina lo que podremos lograr en los próximos años. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Esperanza reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado desde aquella noche tormentosa hasta este momento de felicidad perfecta. Había aprendido que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social, que la compasión puede transformar vidas, y que a veces los encuentros más casuales pueden cambiar el destino de maneras inimaginables. La última danza de la noche fue, por supuesto, para Diego y Esperanza. Mientras se movían lentamente bajo las estrellas de Bilbao, con la comunidad que los había apoyado, observando con sonrisas orgullosas. Ambos sabían que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin éxito. Un amor que había sobrevivido a todas las pruebas y emergido más fuerte que nunca. «Te amo, Esperanza Mendoza», murmuró Diego, usando por primera vez su nuevo nombre. «Y yo te amo, Diego Mendoza», respondió ella, sintiendo que las palabras llevaban consigo todo el peso y la promesa de su futuro compartido. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades para crear algo hermoso y significativo juntos. Habían demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que dos mundos aparentemente incompatibles pueden encontrar armonía y que a veces las tormentas más terribles pueden traer los regalos más preciosos. En los años que siguieron, la historia de Diego y Esperanza se convirtió en leyenda en Bilbao, un recordatorio de que el amor verdadero y la compasión humana pueden triunfar sobre el prejuicio y la adversidad, creando un legado que perdura mucho más allá de una sola vida.